Edgar Tello, congresista de la República, del Bloque Magisterial, nos acompaña esta mañana, justamente para hablar de esta coyuntura y de todo lo que podamos incorporar en esta mesa de conversación. Congresista Tello, bienvenido. Buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar aquí en tu programa. Celebramos, o recordamos, mejor dicho, ayer, 5 de abril, los 31 años del golpe de Estado. Desde una mirada de un congresista que viene de una propuesta progresista, de una propuesta de izquierda, ¿qué evaluación hace políticamente hablando de lo que significó el golpe del 5 de abril? Bueno, que fue una dictadura cívico-militar que impuso una constitución del 93 que no beneficiaba a la población, sino a algunos sectores económicos de poder, y que fue también el inicio del remate de las empresas estatales, ¿no? Y en el cual generó también la liquidación de muchos gremios sindicales y el despido de muchos trabajadores de sus puestos de trabajo. Bueno, arruinó el movimiento sindical prácticamente, ¿no? Claro, fue parte de ese proceso que arruinó al movimiento sindical y generó una desocupación bastante grande y también promovió, ¿no?, la informalidad, ¿no? Vimos en las calles combis, por un lado, comerciantes, ambulantes. O sea, generó todo un problema. Que fue la liberalización del transporte. Así es, ¿no? Y que fue una liberalización hasta cierto tiempo, y después cuando se querido formalizar, obviamente vienen los problemas, ¿no? Y que hay el monopolio de algunos sectores que quieren mantener el mercado a través de las líneas, ¿no? Las líneas amarillas, el corredor azul, metropolitano, que nadie dice que está mal, sino que creo que hay que convocar también a los que son protagonistas del sector para que consensúen y puedan, digamos, llevar adelante la reforma del transporte, ¿no? Pero usted habla del transporte como un ejemplo de cómo las reformas neoliberales de los 90 arruinaron parte del paisaje, digamos. Así es, así es. Claro, mientras Latinoamérica tiene un transporte ordenado, el Perú tiene un transporte totalmente desordenado, ¿no? Pero sus críticos le dirían, el congresista Tello olvida del crecimiento que tuvo el país en esos años. Lo que preguntaría al ciudadano de a pie, si ese crecimiento en positivo, en azul que nos hacían ver, ha llegado al ciudadano de a pie, ¿no? Si realmente llegó, ¿para quién llegó ese crecimiento? Ese crecimiento llegó solamente para los grupos y los sectores de poder económico que arriba siempre miran las cosas, pero no llegó a las grandes mayorías, ¿no? ¿Por qué el sueldo mínimo está en el promedio que está actualmente? ¿Y qué diferencia hay de ese promedio al que había en la década del 90? Entonces prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Entonces eso es también una gran preocupación. Entonces la pregunta que haríamos también es, ¿cuál es el éxito de mantener este marco legal constitucional de la Constitución del 93 si lejos de acortar las brechas de desigualdad las ha hecho crecer? Y hay un abandono total, ¿no? Porque vemos aquí en Lima nada más. Nos vamos a un asentamiento humano, a un cerro acá en Lima, en Independencia, en San Juan de Miraflores, en Puente Piedra, nos vamos a Ancón, a Pucusana, y vemos que la población ha crecido y no tiene calidad de vida en una vivienda digna, no tiene agua, ni desagüe, ni saneamiento físico, ni legal, ni título de propiedad. En la región es igual. Entonces la pregunta es, ¿dónde se fue ese crecimiento? Así como repudiamos el golpe del 5 de abril, ¿repudiamos el del 7 de diciembre? Bueno, fue un golpe frustrado porque no llegó a consolidarse lo que había anunciado en el mensaje a la nación, ¿no? Y el profesor Pedro Castillo ahí cometió una infracción constitucional que fue parte, digamos, del entorno que lo asesoraba en el gabinete, en los asesores, el secretario general. Y acá lo que yo puedo decir claramente es que, si bien es cierto, el profesor Pedro Castillo llegó como una ilusión de la población, del magisterio, para un proyecto de cambio, ¿no?, en este bicentenario, que fue con el apoyo de todos los maestros de base que estuvimos incluso en la huelga del 2017. Pero cuando llegó al gobierno, el profesor Pedro Castillo se desvió de ese compromiso inicial y se fue con aquellos que perdieron las elecciones y gobernó con los caviares de JP, de Patria Roja, de Frente Amplio, de Nuevo Perú, los morados,
¿no? Ese fue su entorno de confianza en el gabinete, en los asesores, en los secretarios que ha tenido en Palacio de Gobierno y también responsables de lo que ha sucedido pues, el 7 de diciembre. ¿Él teje su propia caída? Con todo lo que hemos visto y con la decisión de desviarse del proyecto inicial, indudablemente vemos pues, que... Porque el Congreso también fue un tenaz opositor, comenzando por el no reconocimiento de su triunfo electoral, digamos. Claro, debemos también mencionar que el Congreso también jugó algunos sectores, porque no todos. Seguro, tampoco, seguro, seguro. ¿no? También jugaron de aquellos que no aceptaron el triunfo del profesor Pedro Castillo, desde el primer momento también desconocieron el triunfo del profesor Pedro Castillo, ¿no? Por ahí vimos un sector que había impugnado, que había sido un fraude esta elección y que no reconocía y que el jurado estaba todavía en proceso de resolver. Incluso se constituyó una comisión de investigación para ver el posible fraude que, Claro, claro. habría habido, ¿no? Y que Y no encontraron nada, ¿no? al término de la comisión de investigación concluyó que no encontraron nada. Todo Papelón del almirante fue gasto de Montoya. millones, pero fue un papelón, ¿no? Entonces, hemos visto que ha habido un ida y vuelta, ¿no? Y lamentablemente ahí el profesor cometió el error de pisar el palito. Claro. Y cometió pues lo que todos conocemos, la De infracción constitucional, De acuerdo. que fue un golpe frustrado que no se llegó a consolidar como lo anunciaba en su mensaje, ¿no? Ese Congreso intentó vacar hasta en 3 oportunidades al presidente Castillo, en la tercera lo consiguió por el tema del golpe, pero siempre dijimos y pusimos en la mesa de discusión que la vacancia no es un arma de control político, está pensado para otros criterios. ¿Por qué le digo esto? Porque antes de ayer, se votó la posibilidad de discutir la moción de vacancia para la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo votó usted y qué decidió, qué observó en este tema? Bueno, mi voto fue en abstención, ¿no? Okay. Porque al igual que en las mociones de vacancia que presentaron contra el profesor Pedro Castillo, Ajá. en la primera, segunda, y yo siempre he declarado, no defiendo personas, sino principios y derechos. Okay. Y para mí tenía que haber un sustento tanto político como legal para poder yo votar a favor, y eso no había. Por eso yo voté en las 2 votaciones de la moción de vacancia contra el profesor Pedro Castillo en contra. En contra. Y Ahora se ha abstenido. Y no es porque por ahí ya salen algunas informaciones que nos han condicionado, eso es totalmente falso, ¿no? Y aparte hemos sido bancadas del gobierno porque entramos con el profesor y nosotros hemos votado porque hemos visto que no había sustento. Ahora en esta moción de vacancia, que la proponen también algunos sectores de izquierda, que fueron parte del gabinete del profesor Pedro Castillo, ¿no? Que si bien es cierto, no le exime a la señora Dina Boluarte de darle explicaciones al país por las más de 65... Eso es inaceptable, Claro. congresista Tillo. Más de 65 fallecidos, incluso muchos de ellos por apoyar, que no tenían nada que ver con la movilización. Nada que ver. Hasta niños. Eso no le exime a la señora Dina Boluarte de que dé explicaciones al país. Por supuesto, son y cosas que- diferentes. Y que diga también quiénes son los responsables, ¿no? Pero al margen de ello, en la moción de sustento que han dado para la moción de vacancia, no tenía pues sustento ni político ni legal, ¿no? Y por eso yo decidí abstenerme. Y obviamente hemos visto pues de que no ha Ok. trascendido esa decisión, ¿no? Pero más allá de su abstención, la decisión del Congreso de no transitar hacia la discusión en el tema de la vacancia, ¿cree que tiene que ver con el blindaje de los grupos conservadores en el Congreso al gobierno de Dina Boluarte? Bueno, ya hay versiones de algunos congresistas y bueno, que lo han manifestado, algunos análisis también, que van por ese lado, ¿no? Pero yo creo que, dado las circunstancias en las que atraviesa nuestro país, ha pasado una crisis política, que ha habido movilización y en algunas regiones todavía se mantienen, hay necesidad de darles explicaciones al país, darle la explicación también de más de 67 fallecidos, y creo que eso no puede eximirse de responsabilidad, pero también el país necesita estabilidad, gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que para que eso pueda conseguirse, uno es dialogar con la población y otro, necesariamente la señora Dina Boluarte tiene que hacer una reestructuración del gabinete, ¿no? Hemos visto la cartera de educación, la cartera de interior. ¿Para usted no debe renunciar Dina Boluarte? Bueno, en este momento vemos de que hay necesidad de que el país tenga estabilidad. Yo considero de que si renuncia, volveríamos a repetir la historia como lo que sucedió con Pedro Pablo Kuczynski.
¿no? Luego entra Vizcarra, Vizcarra cierra el Congreso, convoca elecciones nuevamente complementarias, ¿no? Entra Sagasti y la pregunta es, ¿qué ha solucionado ese adelanto de elecciones, la renuncia del señor PPK a la crisis del país? Por el contrario, ha profundizado. Lo que aquí se requiere, urgente, es que esta crisis ya no debe quedar pues como una bola de nieve que va creciendo en cada gestión, sino si queremos realmente solucionar esta crisis, debemos incorporar también a la población. Y la manera de incorporar a la población es llamando a cualquier formato de adelanto de elecciones que se pretenda hacer, incorporar la consulta popular a un referéndum de asamblea constituyente. No quieren, pues los conservas no quieren, eso no. Claro, no quieren, pero sería incorporar a la población si realmente queremos solucionar la crisis que atraviesa nuestro país. Si no, vamos a tener una crisis cíclica. Pero me parece una paradoja, me parece curioso que usted sostenga que Dina Boluarte puede garantizarnos estabilidad en los próximos 2 años. Se lo digo porque si algo le demanda a la población a Dina Boluarte no solo son los muertos, por supuesto, sino la traición al gobierno de Pedro Castillo, a la persona de Pedro Castillo. Ella juraba, en cuanto Consejo de Ministros sabía que iba a acompañar a Castillo hasta el final, y lo traicionó a la primera de cambio. Dina Dinamita se olvidó de ser dinamita, digamos. Claro, ya eso será parte de la conciencia de la señora Dina Boluarte, que tendrá que responder, ¿no?, a aclarar ese tema. Pero usted ve en ella estabilidad. Pero lo que sí no podemos negar, que ella está ahí porque el profesor Pedro Castillo cometió la infracción. Sí, constitucionalmente ¿no? le corresponde. Y le correspondía a ella asumir, sí, claro. digamos, en este proceso, le corresponde por sucesión constitucional seguro, estar ahí, ¿no? Seguro, eso sí. Entonces, no le quedaba otra, y otra cosa era de la decisión que ella también tome al respecto. Ella pudo haber renunciado también en ese momento. Si soy tan leal a mi presidente, me voy con él, ¿no? Claro, por eso le digo, ya eso tendrá que responder la señora Dina Boluarte en algún momento que ya usted también le invite, ¿no? Pero ¿usted cree? Bueno, la invitaremos. Mirta Vázquez acaba de publicar en Twitter que está muy sorprendida por la decisión del Congreso de incorporarla en una investigación por algo ocurrido en el 2022, cuando ya ella ni siquiera era ministra de Estado. ¿A dónde quiero ir? ¿No hay desde el Congreso de la República sectores con sangre en el ojo que están buscando venganza de todo lo que significó el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que de ser así estaríamos muy mal, ¿no? Estaríamos en una cacería de brujas contra todos. Eso temo. Contra todos. Eso porque el que habla también no tiene nada que ver en este proceso de los niños, ¿no? Y nos han ampliado a la bancada del bloque magisterial, ¿no? Entonces, así es, ¿no? por eso le digo, ¿no? Tampoco tengo nada y absolutamente a mí me vinculan porque hemos compartido luchas con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Luchas del 2017, la huelga más grande, pero eso no exime que cada uno tenga sus responsabilidades individuales, por supuesto. ¿no? Él en el Ejecutivo con su propia agenda, el que habla en el Legislativo con mi propia agenda, con atención de las demandas sociales por las cuales también hemos ingresado nosotros, bueno. Entonces, pero no quiere decir que porque hemos sido como bancada y como lo han hecho en todos los gobiernos, la bancada del gobierno, cuando lo citan al Palacio, va a coordinar, y no va a coordinar cosas que están bajo la mesa, sino va a coordinar las demandas sociales por las cuales la población, el magisterio, ha depositado la confianza en nosotros. Entonces creo que ahí habría un error, yo quiero llamarlo así, ¿no?, de estar generando una persecución, una cacería de brujas contra... Yo creo que van por ustedes, ¿eh? Contra todos. Van por y ustedes. creo que eso ya no sería democrático, ¿no? Sería usar el poder para poder prácticamente demoler al opositor. Tengo una sensación, es un run run que corre, viene de muchas voces con las que he podido conversar, que viven en los sectores urbanos marginales de Lima, que se está escuchando la voz Aníbal Torres. Él es el hombre, a él hay que apoyarlo. En fin, no sé si mi muestra es suficientemente representativa como para sentir que esto puede crecer. ¿Qué opinión le merece a Aníbal Torres su gestión y la posibilidad de que encabece una propuesta progresista si llegamos a elecciones en el 2026? Bueno, de propuesta progresista lo veo muy lejos. Ok. Porque él fue uno de los que generó la polarización del gobierno del profesor Pedro Castillo con el Ejecutivo, ¿no? Y lo hizo también enfrentarse, no existiendo el camino legal de agotar pues, las cuestiones de confianza para luego tomar la decisión
de cerrar el Congreso, ¿no? Por lo menos, Le faltó ahí manejo político, entonces. claro, entonces eso y lo otro, ¿no? Que la opinión pública también podrá evaluar y sacar sus conclusiones, es que si la teoría que se manifiesta es de que el profesor Pedro Castillo, teniendo inmunidad, no podían detenerlo, habían cometido un abuso de autoridad contra él. Y, Que es la tesis de la defensa, ¿no? De la defensa de claro, Castillo. entonces la pregunta es si Aníbal Torres, que estaba a su lado, y Ya no era premier. se presentó como su abogado, ¿por qué firmó entonces la entrega del profesor Pedro Castillo? Y, o sea, ¿por qué firmó la entrega para que lo lleven a Barbadillo? Entonces, algo que tendrá que explicarlo, ¿no? Tendrá que decirnos. Pero se imagina a Aníbal Torres negándose, claro, haciendo una cuestión ahí grande, ¿no? Peleando. Pero eso lo ha visto todo el país, ¿no? No sé si vieron las imágenes. Claro, todo el país lo ha visto, que estaba ahí firmando el acta para que lo trasladen al profesor Pedro Castillo al RIMA y de ahí a la DIROES. Pero los consejos descentralizados, que pueden gustarnos o no, que Aníbal Torres promocionó durante su mandato, ampliaron la base social y política de Castillo. Eso es innegable. Las zonas movilizadas hoy son zonas donde hubo consejos descentralizados. No, eso yo no lo discuto. No, yo no lo discuto, tendrá sus resultados que en su balance lo darán los que han estado en el gobierno. No, yo no he estado en el gobierno, por eso no podría opinar sobre eso, pero los que han estado de manera directa darán su balance sobre lo que han hecho y será parte pues, de... Pero en tal caso, ¿no ve usted ahí una opción progresista? ¿No la siente como posible? No, la veo lejana, más bien con todo lo que ha sucedido en nuestro país, ¿no? Y el tiempo está generando de que salga a la luz hechos de lo que quizás muchos peruanos, ni nosotros como congresistas lo conocíamos. Y se están dando luces de cómo se han ido dando las cosas para llegar al 7 de diciembre. ¿no? Ok. Entendiendo la complejidad de ser una minoría en un Congreso mayoritariamente conservador, casi tomado por la derecha o por la extrema derecha, ¿qué margen de maniobra les queda a ustedes para hacer trabajo político primero en el Congreso y luego para hacer reformas, proyectos importantes de reforma legislativa? ¿Hay espacio para ello o no? Bueno, siendo minoría en el Congreso, nuestra labor justamente es buscar pues, los consensos, ¿no? Y te diré que siendo minoría, hemos logrado aprobar leyes favorables al Magisterio Nacional, por decir un sector, ¿no? De varios sectores en los cuales hemos contribuido a que se favorezca con leyes. ¿Cuáles? La CTS al 100%, por ejemplo, para el Magisterio Nacional, nombrado, contratado y auxiliares de educación. Entonces, hemos logrado que esa ley se apruebe de manera consensuada con todas las bancadas. Y no porque todas las bancadas aprueban esa ley de manera unánime, van a decir que somos fujimoristas. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo conmigo en esto, pero no hay que dejar de reconocer que esa fue también una larga pelea y una larga exigencia del SUTEP, ¿no? Bueno, Yo sé que ustedes tienen otra línea, por eso lo planteo así. bueno, le aclaro en todo caso, ¿no? Miren, al interior del magisterio hemos venido, si eso fuese cierto, cuando han tenido convocatorias masivas el SUTE, ¿por qué no lo ha logrado? Si el SUTE era, hasta el año 2003, el SUTE era el único. ¿Y por qué no ha logrado conquistas, digamos, realmente reivindicativas para el magisterio? El año 2003 nace ya el sindicato alternativo, que es el Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución, que no es el Movadef, porque lo que han hecho es estigmatizar que es el Movadef. No, muchos gremios sindicales de Lima y de las regiones vieron como una alternativa organizarse en un gremio alternativo, porque como sindicato y no como movimiento terrorista, que Sendero Luminoso, no, sino desde ahí porque había un abandono y un compadrazgo, digamos, con el gobierno de Alberto Fujimori, donde empezaban a tejer ya las leyes neoliberales contra la educación y contra el magisterio, porque ahí se aprobó, prácticamente le hago recordar que en la década del 90, el señor César Paredes Canto, vicepresidente del señor Alberto Fujimori, ¿no? Fue militante de Patria Roja, o sea, hubo un cogobierno entre Patria Roja y el Fujimorismo en la década del 90. No, pero yo recuerdo las peleas de Olmedo Auris, por ejemplo, peleando contra un sistema duro, ¿no? Y todos los secretarios generales del SUTEP que vinieron después, que dieron la pelea en un contexto bien difícil, ¿eh? Pero a partir de esa convivencia no han sido logros para el magisterio, sino para este sector, nada más que y aquí te voy a ser, digamos, franco, lo que se han dedicado es a proteger la derrama magisterial y no los intereses del magisterio. Y por eso del 2003 se da la gran huelga
donde también ahí recordaremos, el SUTE decía, no hay condiciones, los maestros ya no quieren huelga, los maestros quieren trabajar, quieren calidad. Y esta huelga fue impulsada desde las regiones en el año 2003. Luego el año 2004 no tuvo el ascenso que se esperaba, pero 4 regiones hicieron sentar al gobierno de Toledo y firmaron un acta para que frenen la racionalización. Y ahí vino el 2007, que se aprobó la ley de carrera pública magisterial 29062, que fue ya obra con el gobierno del APRA, ¿no? Y en la cual fracasó porque hubo una campaña de resistencia, ¿no? Y luego ya la otra ley que trabajaron consensuadamente con el SUTE fue la ley de reforma magisterial, que no es una ley meritocrática, sino una ley de disciplinamiento, ¿no? De castigo. No, sí es meritocrática, Certi. No, pero ¿cómo va a ser meritocrática? Sí, lo es, vamos. Que postulemos a... Todo el magisterio ha entrado ahí. Bueno, porque ya No han resistido, digamos. estaba económicamente ahogado, pues con 1.243 soles que ganaba un maestro. Obviamente, ¿cómo no va a querer ingresar? Y ha habido discriminación, ¿por qué? Porque ¿cómo va a haber 5 vacantes para postular a la tercera, cuarta escala? ¿No? Entonces, indudablemente ha habido... De acuerdo. Y la última huelga, la del 2000, sí. volviendo al tema, al 2017 justamente el magisterio ya se levanta y genera esta gran movilización de las bases regionales, en ese momento del SUTE, hoy la FENATE Tomándose Perú, fotos y abrazándose con Fuerza Popular, ¿no es cierto? con todas las bancadas. Que el Ministerio Popular, el Ministerio Público ha dicho que es una organización criminal y ustedes se tomaron las fotos de lo más contento con ellos. Eran autoridades y teníamos que conversar con todas las Señor bancadas. Tello, gracias por venir. No, yo sé, hay muchos temas. Un gusto discutir con usted. Y quería... En buenos términos. La ley de la CTC al 100%, por ejemplo, hemos tenido que conversar con todas las bancadas. Fue aprobada Fue por por todas las consenso. bancadas. De acuerdo. Claro, Está bien. tuvo el fujimorismo, Importante. toda la bancada, la derecha y la izquierda, pero a favor de los maestros. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Nuevamente. Véngase Hay cuando mucho quiera que para conversar, seguir- pero... Seguiremos conversando. Muchas gracias.